Estoy harto de esta lluvia. Ya lleva 3 días seguidos lloviendo y parece que no va a parar. Últimamente he estado dedicando mucho tiempo al trabajo, sumergiéndome por completo en él. Solía trabajar cuando ya estaba oscuro afuera, porque en ese momento es cuando solía tener mi subida creativa e inspiración. Trabajaba por las noches y como consecuencia dormía mediodía siguiente. Debido a este horario de trabajo, sentado frente a la computadora y mirando la pantalla, empecé a tener problemas serios de salud. Mi vista cayó drásticamente, aunque nunca había tenido problemas antes, y además me empezó a doler la espalda. Fui al médico y, al explicarle mi rutina diaria, con cara seria, me dijo lo que todos ya sabemos, que intente pasar menos tiempo frente a la computadora, haga ejercicios para la vista y, por supuesto, pase más tiempo al aire libre, moviéndome. Sin movimiento no hay nada. No confiaba mucho en los médicos, ya que, según las estadísticas, en la mayoría de los casos no ayudan, y si lo hacen, te causan un problema en otra parte. Pero no tenía otra opción, así que me prometí a mí mismo dedicar al menos 1 hora diaria para caminar por las tardes, con el objetivo concreto de mejorar mi salud y darle a mis ojos un descanso. Y si hubiera sabido a dónde me llevarían esos paseos por las oscuras calles nocturnas, sin duda habría rechazado esa idea. Los problemas con la vista, en comparación, parecían algo menor. Vivía en un edificio viejo de 5 pisos, un bloque típico con gente común. Pero, como siempre, no faltaba una excepción desagradable. Mis vecinos eran simplemente insoportables y todo el edificio no podía lidiar con ellos. Eran unos auténticos gamberros y alcohólicos, sino algo peor. Creo que ahí también había sustancias fuertes involucradas. Gritar un martes a las 2 de la madrugada y reírse como hienas era algo común. Al principio llamamos a la policía. Incluso logramos que les pusieran una multa, pero eso no sirvió de nada y las borracheras volvían al cabo de un tiempo. Además, daba miedo enfrentarlos porque la gente normal no se comporta así. Sí, dediqué mucho tiempo a trabajar, buscando resultados importantes, y lo logré, pero quería más. El trabajo se llevaba una gran parte de mi vida, ya que los tiempos son difíciles. Sabíamos que el trabajo era la prioridad número 1, lograr la meta. Esa era nuestra misión en la vida. Katia y yo hemos sido amigos desde la infancia. No es de extrañar que al crecer no nos olvidáramos el uno del otro. Nos casamos y comenzamos a vivir juntos. Hemos pasado mucho juntos y hemos puesto nuestra relación a prueba. Estoy seguro de que en mi vida familiar soy más feliz que nadie. El reloj marcaba las 9 de la noche. El teléfono sonó con un recordatorio de mi paseo. Sin distraerme ni un minuto, me levanté, me estiré un poco, moví los brazos y me dirigí al dormitorio. Al abrir la puerta, vi a Katia dormida. Se había quedado dormida sentada en la cama, apoyada en la pared y sosteniendo su libreta de trabajo en la mano, donde llevaba las anotaciones del trabajo. Me acerqué y la acosté suavemente sobre la almohada, cubriéndola con una manta, y cerré la puerta con cuidado. Mientras me vestía, los sonidos familiares de los vecinos rompieron el silencio. Otra vez han vuelto esos locos, pensé. Después de un rato, me sorprendió que los gritos borrachos no molestaran a Katia en lo más mínimo. Al salir al pasillo, un fuerte olor a alcohol golpeó mi nariz. ¿Cómo pueden beber tanto que el olor del tercer piso llega al cuarto? Maldiciéndolos en silencio, me metí en el ascensor, que comenzó a descender lentamente con su característico crujido. Al salir del portal, como siempre,
El perro del vecino intentó atacarme. Ya no lo regañaba, aunque al principio me aceleraba el corazón. Me dirigí hacia el río, que estaba muy cerca. Una ligera llovizna me golpeaba la cara mientras el aire fresco me envolvía. Genial. En el río por la noche, todo es muy calmante. Esa atmósfera melancólica, y parece que el tiempo se detiene, avanzando lentamente como un jarabe espeso. Las casitas cercanas se desvanecían en la penumbra nocturna. La luz apenas perceptible se filtraba desde las ventanas detrás de las cortinas, y nada presagiaba peligro. Pero si estoy escribiendo sobre esto, es porque las cosas no salieron como esperaba. Al regresar, caminé por una calle estrecha, pasando una casa de madera tras otra. Todo estaba tranquilo, un televisor encendido en una ventana y un anciano dormido en la mesa. La clásica vida rural. De repente, mis ojos captaron algo muy extraño. O tal vez era una imagen sagrada, no lo sé, porque mi vista estaba bastante mal. Pero en mi mente se dibujó claramente la imagen de una persona o una criatura con cuernos en la cabeza. Me estremecí. Estoy viendo cosas, pensé, mientras miraba a mi alrededor, tratando de evitar un encuentro con algún perro del patio. Con cuidado, pero no en silencio, salté la cerca y me dirigí hacia esa ventana maldita. Las ramas crujían bajo mis pies, resonando por todo el patio. A través de una vieja cortina grasienta, pude vislumbrar esa imagen monstruosa e inhumana. Vi la mitad de un rostro oscuro, cubierto de mucho pelo negro, con unos ojos rojos brillantes y enloquecidos que parecían mirar directamente al alma. Esa mirada era tan penetrante que me nubló la vista. En la cabeza de la criatura había unos cuernos retorcidos en forma de semicírculo. Parecía solo una imagen, pero mirarla me repugnaba de verdad. Poco a poco comencé a sentir náuseas. ¿Y quién, en su sano juicio, colgaría en su pared una abstracción así, que no provoca más que asco en una persona normal? Evidentemente, los habitantes de esa casa estaban tan mal de la cabeza como mis vecinos de abajo, pensé. En ese momento, una vieja puerta de la casa se abrió con un crujido espeluznante, y ante mis ojos apareció una anciana, vestida con harapos viejos y llenos de agujeros, que parecían más bien adornos. Caminaba murmurando algo para sí misma. Deteniéndose frente a la pintura, la anciana comenzó a decir algo en un idioma extraño e incomprensible. Me pareció que murmuraba tonterías, y no logré entender el sentido de sus palabras. Su voz era suave, a veces casi un susurro. No me sentí preocupado hasta que, de repente, su susurro se convirtió en unos gritos salvajes y aterradores, en los que había algo inhumano. Fue en ese momento cuando entendí que debía salir de allí lo más rápido posible. Si ella, como en una auténtica película de terror, se daba la vuelta y me veía, estaba seguro de que no saldría de ese patio vivo. Me daría un infarto allí mismo. Me acerqué a la cerca y justo cuando puse el pie en un tronco podrido para saltar, escuché el chirrido de la puerta y vi una figura que se acercaba lentamente a la casa de la anciana. Alguien estaba tocando la puerta. La vieja se transformó de inmediato. De una loca desquiciada, se convirtió en una abuela amable y sonriente. Con toda tranquilidad, cubrió la pintura con una sábana vieja y descolorida. Abrió la puerta y dejó entrar al desconocido. Resultó ser su nuevo vecino, quien recientemente había comprado una casa en las afueras y se había mudado allí con su esposa para pasar su vejez lejos de la civilización. Volví a pegarme a la ventana. Algo dentro de mí me decía que este comportamiento tan extraño de la anciana no auguraba nada bueno.
Decidí quedarme y ver qué sucedía. Después de que la puerta se cerró, comenzó el verdadero horror. La anciana, después de invitar al hombre a la sala, trajo lentamente una taza con un líquido humeante. Por el vapor, uno podría pensar que era té, pero mi intuición no me engañó. Era cualquier cosa menos té. Después de tomar solo un sorbo de ese brebaje, el cuerpo del hombre se desplomó como un peso muerto en una vieja silla de respaldo alto. Era evidente que intentaba moverse, pero su cuerpo no respondía. Me asusté como nunca antes en mi vida. Sentí la necesidad de intervenir, pero mi cuerpo no me obedecía. En mi mente ya había roto la ventana, enfrentado a la anciana y amenazado con detenerla, pero en la realidad estaba paralizado, mirando cómo la vieja sonreía malévolamente mientras el hombre luchaba impotente. Ella lo giró hacia la pintura, retiró la sábana y lo que sucedió me dejó sin aliento. La imagen de esa criatura, que antes parecía estática, cobró vida. Sí, literalmente, la criatura comenzó a moverse. Desde su boca goteaba un líquido viscoso y sus ojos ardían con una furia demencial. Parecía que se alimentaba del miedo de su víctima. Y entonces, de repente, pronunció unas palabras. «Pobrelo». Todo pasó en un instante, en apenas un par de segundos. La anciana ya no era una anciana. Su cara se alargó, sus facciones se desfiguraron. No quedaba rastro de la mujer que era antes. Su boca, que ahora se asemejaba más a una fauces, se abrió más y más, mostrando unos colmillos enormes. En un abrir y cerrar de ojos, devoró al hombre, dejándolo completamente desaparecido. El pánico me invadió. Intenté desesperadamente moverme, pero mis piernas pesaban toneladas. No respondían. Al caer, tras saltar la cerca, finalmente recobré el control de mi cuerpo. Me di la vuelta para echar un último vistazo, y ojalá no lo hubiera hecho. No sé si me vieron en la oscuridad, pero ambos, el hombre y la criatura de la pintura, estaban en la ventana, mirándome fijamente. Me quedé helado en el acto. El hombre, quien segundos antes había sido devorado por esa abominación, ahora estaba de pie junto a la criatura en la ventana. En ese momento, su silueta desapareció y supe que era mi única oportunidad para correr. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando, cayendo, por una calle vacía y envuelta en la oscuridad. No había un alma en la calle. Necesitaba mi teléfono, pero no me atreví a llamar a la puerta de ninguna casa sin luces. Llegué a casa jadeando, casi sin aliento, y le quité el móvil de las manos a Katia sin dar explicaciones, llamando de inmediato a la policía. Ella me miraba en shock, sin poder articular palabra, mientras escuchaba la historia que yo relataba a la gente de guardia. Mis palabras sonaban incoherentes y el miedo a que me consideraran loco y me encerraran en un manicomio me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Miré a Katia. Siempre nos habíamos entendido con solo mirarnos. Le hice un gesto de afirmación, confirmando la realidad de lo que acababa de ocurrir. Afuera, el sonido de la sirena de un coche patrulla rompió el silencio. Sobresaltado por el timbre del teléfono, contesté. «Buenas noches de nuevo. Nos llamaste hace 5 minutos. Sí, lo reconozco. Necesitan que los acompañe hasta el lugar del posible crimen. El coche ya está frente a su casa». «De acuerdo, salgo enseguida». Al abrir la puerta, vi que Katia se apresuraba a ponerse los zapatos sin atarse los cordones, y me seguía. No la disuadí. Solo la tomé de la mano y salimos hacia el coche en silencio. «Es aquí», dije, señalando tembloroso hacia la casa. «Quédense en el coche. Si necesitamos su ayuda,
les avisaremos. Sabía que mis explicaciones serían necesarias, pero un poco más tarde. Después de todo, ya había sido testigo en varios asuntos administrativos por culpa de mis vecinos. Pero esto era algo totalmente diferente. Los oficiales desenfundaron sus armas y entraron con cautela en el patio, mirando alrededor y asomándose a las ventanas. No vieron nada, excepto la débil luz de una lámpara que apenas se filtraba por las cortinas gruesas. Golpearon la puerta una vez, luego otra, y de repente la puerta se abrió. Allí estaba la misma anciana, con cara de inocente y fingiendo no entender nada. Uno de los agentes la sentó en una silla y se quedó junto a ella, mientras el otro desapareció en el interior de la casa. A través de la ventana del coche, vi cómo la anciana señalaba hacia la puerta. No me cabía duda de que estaba pidiendo que la cerraran, y eso fue lo que hicieron. Cayó un silencio absoluto, solo interrumpido por nuestra respiración nerviosa. Todos estábamos mirando fijamente la casa. De repente, parecía que el tiempo se detenía y la oscuridad envolvía cada vez más la calle desierta. ¿A dónde vas? Escucha, quédate aquí, volveré enseguida. No, voy contigo, insistió Katia. La convencí de quedarse y me dirigí solo hacia la casa. En el patio solo quedaba un coche nuevo, seguramente del hombre que la anciana se había tragado. No había luces en las ventanas. Atravesando el patio, noté que algo se sentía extraño bajo mis pies, pero no le di importancia en ese momento. Caminé un poco más y el horror me golpeó. El cuerpo de una mujer yacía en un charco de sangre. No cabía duda de que estaba muerta, y yo acababa de pisar su sangre. Corrí de vuelta al coche, decidido a huir con Katia. En el camino, me di cuenta de una verdad aterradora. Si todo esto era real, los agentes ya no eran policías. Solo rezaba para llegar a tiempo a donde estaba Katia y salir de allí lo antes posible. Ella me miraba con ojos asustados, pegada a la ventana. Abrí la puerta de golpe, la tomé de la mano y, sin prestar atención a su ritmo, la arrastré hacia casa. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final. Sabía que me entendería y no me tomaría por loco. Le hablé sobre la anciana, sobre la criatura que devoraba al hombre paralizado y sobre la pintura viva con esa criatura mitológica. La luz en la casa vecina estaba encendida y mientras intentaba ordenar mis pensamientos, escuchamos un ruido en el pasillo y unos golpes en la puerta. No tenía dudas. Era ella, la anciana, bajo la apariencia de un oficial de policía. Y así fue. Por la mirilla solo se veía una persona. Los golpes continuaron durante mucho tiempo. Por supuesto, no abrimos y simplemente esperamos a que se marchara. Después de un rato, los golpes cesaron, pero eso no nos tranquilizó. Nos acostamos en la cama, pensando qué hacer a continuación. Eventualmente, nos quedamos dormidos y no despertamos hasta la mañana siguiente. Esta mañana encontraron el cadáver de una anciana en su casa. Según la versión preliminar, fue asesinada por su esposo, cuyo paradero aún se desconoce. Además, 2 policías que respondieron a una llamada de emergencia anoche también están desaparecidos. La información resultó ser falsa, ya que no se encontraron pruebas de un crimen en la casa de la anciana. Ella declaró que no entendía por qué vinieron los policías. Contó que les sirvió té. Ellos revisaron el lugar, se despidieron y se marcharon. Decidimos no decir nada más a nadie, mantenerlo en secreto. Nadie creería esta historia. Todo habría terminado bien si no fuera por los repetidos golpes en la puerta realizados por el mismo oficial de aquella fatídica noche. Amigos, gracias por ver este video.
Su opinión es importante para mí. Por favor, si te gusta esta historia y quieres más historias de terror similares, deja un comentario debajo de este video. Dale me gusta y suscríbete a mi canal. Gracias.